Muy bien. Bueno, Laura, todo el micrófono es tuyo. A ver. Bueno, chicas, yo la verdad que pensé, digo, qué bueno sería hacer un ciclo sobre actualidad, ¿no? Y le puse un título que me dejó pensando porque puse actualidades en perspectiva más allá del relato único. ¿Y por qué? Porque actualidades no me cerraba mucho en plural. Pero después pensé, no, lo voy a poner en plural porque lo que quiero reflejar es que la realidad, ya sea de una persona, de una sociedad, de una nación, de una cultura, es una realidad compleja, es una realidad rica, que no se puede ver como relato único, como nos quieren hacer creer, ¿no? No hay que perder nunca la riqueza que significa un hecho, es decir, cuántas miradas distintas se pueden dar sobre ese mismo hecho, por supuesto sin caer en el relativismo, sí, porque claro, lo que se procura es llegar a la verdad, pero situándose en todas las perspectivas, claro, para no dejarse engañar, entre otras cosas, ¿no? Y este relato único que está tan de moda, ¿se acuerdan el año pasado? Perdón, Laura, técnicamente, ¿sí?, para que Santi no nos rete, correte el sillón, entonces estás bien con el micrófono. Acá. Bueno, este relato único, ¿se acuerdan que el año pasado hablamos de wokismo? Sí. Y cómo el wokismo lo que quiere imponer es una visión de la realidad y que recurre incluso a la política de cancelación, es decir, que no adhiere a la realidad que ellos consideran que es la única verdadera, bueno, entonces es castigado, o pierde el trabajo, o se la escracha por las redes sociales, o lo que sea, ¿no? Entonces, la verdad que el relato único lo que hace es manipular la realidad y se basa sobre todo en prejuicios y en estereotipos, ¿no? Y tenemos que profundizar, como les decía, abarcar toda la complejidad de una realidad. Porque si no, lo que hacemos es descalificar a quien piensa distinto. No tenemos derecho a descalificar, lo que hablábamos un poquito, sí, con Patricia Nigro, que a veces en la familia el que piensa distinto se lo descalifica. La verdad que es un acto, es decir, no descalificar implica bastante esfuerzo de, sí, uno, porque uno le dan ganas de... Sí, sí, a veces uno oye disparates, o que son disparates para uno, que puede ser que no lo sean, y bueno, y como la respuesta así como agresiva está ahí como a flor de labios, ¿no? Y en esto del relato único, los medios de comunicación son los principales propulsores, ¿no? A uno a veces le llama la atención, si uno se fija, por ejemplo, en prensa escrita en Argentina, cómo los principales diarios tienen una única visión del aborto, ¿no? De todo lo que tenga que ver con la política de género, con la comunidad LGTB. No dice, ¿qué es lo que pasa acá, no? Porque los diarios, los medios de comunicación, lamentablemente, han dejado de ser medios de comunicación, totalmente, de información. Son opiniones. Sí. Es decir, uno lee opiniones y a mí no me interesa leer una opinión, a mí me interesa leer los hechos la objetivos, del hecho. La narración del hecho, y después sacaré mis propias conclusiones. Pero bueno, y uno dice, ¿y por qué ha sucedido este cambio en los medios de comunicación? Bueno, lo de siempre, chicas. Money, ¿no? Hay muchos intereses detrás de los medios de comunicación, mucha gente que opera en la oscuridad, que pone plata, porque cuando uno manipula los medios de comunicación, manipula las mentes, ¿no? Y va formando conciencias, ¿no? Y va cambiando sociedades, va cambiando culturas. Así que ahora lo que tenemos, que ha sido una gran cosa, a pesar de todos los condicionamientos que tiene, de todas las limitaciones, son las redes sociales. A tal punto que, no sé si se acuerdan, que el año pasado, cuando hablábamos de las Naciones Unidas, una de las pretensiones de las Naciones Unidas es censurar los relatos de odio. Claro. ¿Quién? ¿El relato de odio para quién? ¿Quién es el juez? ¿Quién es que está en condiciones de decir, no, esto está mal, esto es odio, esto es una agresión? Bueno, por suerte... ¿Con qué vara se mide? Totalmente. Sí. Así que bueno, el propósito de este ciclo entonces va a ser apartarnos de ese relato único, ser capaz de ver la realidad de distintos ángulos, procurar profundizar, porque las explicaciones no son tan simples, ¿no? Lo que hay que entender es que acá no se trata de justificar nada, vamos a hablar del conflicto Rusia y Ucrania, no se trata de justificar. Una agresión es una agresión, una guerra es una guerra, y quien la inicia, ¿no? Eso no hay duda. Acá se trata de explicar que es distinto. No vamos a ser, o no voy a ser ni prorrusa ni pro-ucraniana, claro, pero
hay que comprender las razones de ambos protagonistas. No nos quedemos con lo que nos quieren decir los medios de comunicación. A mí me llama la atención que se junten para arreglar Ucrania y Rusia, se junten Trump con Putin, es decir, Zelensky. No, con Putin. Sí, Hablaron por teléfono. Sí. Ahora vos vas pero a decir algo de eso. También se juntó con Zelensky. Sí, bueno, pero llama la atención que... Pero además, lo que nos llega a nosotros, ¿qué es? No sabemos. De noticias que no sabemos. Claro. Eso es lo Ahí que está. pasa. No sabemos. Es dificilísimo tomar juicio de eso porque la noticia es breve, está la foto, ellos dos charlando, o él y te enojado, ponen como para que vos opines lo que ellos quieren. Aparte, chicas, si ustedes se meten en YouTube, van a encontrar versiones completamente distintas. Y uno dice, pero ¿quién tiene razón? Claro. Bueno, ahora específicamente yo les quería hablar sobre esa reunión que tuvo lugar el 28 de febrero de este año, en que Zelensky fue invitado a una conferencia de prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca en Washington, y ver qué pasó ahí. Bueno, primero hay que aclarar que era una conferencia de prensa. En una conferencia de prensa, los que interrogan son los periodistas. Sí. Bueno, hubo un primer comentario que suscitó bastante ruido en las redes sociales, y que fue el comentario de Trump y de Vance, porque estaba el vicepresidente, ¿no? Sí. Que le dijo, hoy, ¿cómo te viniste vestido hoy? Sí. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Estamos hablando de la Casa Blanca, de Estados Unidos, primer potencia, como quieran llamarla. Cuando uno va, por ejemplo, no sé, suponete que tenés una audiencia con el Papa, o sin ir tan lejos, tenés un casamiento. Uno no se va en zapatilla, con la musculosa sucia. Uno trata de más o menos estar presentable por respeto a esa persona. Y porque las formas son importantes. Las formas también. son importantes. Y porque aparte la situación es una situación, viste, que está jugando mucho y que tiene su envergadura. No es una situación cualquiera. Acá estamos hablando de a ver si hay paz o no hay paz. Ese comentario, ya les dije, hizo mucho ruido. Yo creo que... ¿Quién hizo ese comentario? En las redes... Sí, Trump y Vance, los dos hicieron como un comentario de que le dijeron, te viniste bien vestido, de manera, por supuesto, irónica, ¿no? Porque la verdad que Zelensky se fue con un pullover marrón. Se hubiera podido ir al campo de batalla con esa ropa perfectamente. Pero él se viste así siempre, no tiene otra vestimenta. Que tienen también cada uno y cada presidente tiene, él quiere ser su impronta. Entonces, igual que te pones la peluca, como dicen acá, o te pones la corbata colorada o celeste, o, ¿no? O la remera negra, o son tips que parecen los títulos del diario. Sí. Bueno, como sea, esto hizo ruido, pero sigamos con el análisis de eso. Sí, podría haberse vestido bien. Entonces, en fin, sí. Ya estoy jugando, no tendría que jugar. Bueno, ¿y cuál era el objetivo de este encuentro? El objetivo de este encuentro en realidad era, bueno, por supuesto en la conferencia de prensa, anunciar un acuerdo para la explotación de tierras raras y de minerales de parte de Estados Unidos en Ucrania. Claro, alguno ha dicho, pero claro, Estados Unidos siempre se aviva, ¿no? Siempre quiere sacar tajada. Hay que tener en cuenta algo. Ya Ucrania había firmado un acuerdo con Inglaterra, que no es nada lenta. Doña Inglaterra, tengo un yerno inglés, pero lo tengo que decir. Había firmado un acuerdo justamente en donde Gran Bretaña iba a explotar esas tierras a cambio de otorgarle defensa a Ucrania por 100 años. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que en las relaciones internacionales no existe la amistad, existen los intereses. En el mejor de los casos, los intereses de los ciudadanos. Nosotros hemos visto gobernantes nuestros que ni siquiera interés por los ciudadanos, solamente interés por su bolsillo. Todo el tiempo lo vemos. Entonces, ¿y qué pasó entonces? ¿Por qué se creó esa tensión? Se creó esa tensión a raíz de una pregunta, es decir, Zelensky interrumpió la conferencia de prensa en donde supuestamente no debía preguntar. No debía preguntar, porque una conferencia de prensa, ya les dije, es periodistas que preguntan, pero no Zelensky. Una repregunta no. Entonces, él interrumpe y le dice... al periodista. No, le dice a Trump y le dice a Vance. Dice, ¿de qué diplomacia usted? Porque están hablando de que Estados Unidos iba
a ejercer su diplomacia. Entonces Zelensky dice, ¿de qué diplomacia me están hablando ustedes si durante años hemos firmado acuerdos con Rusia que Rusia ha desconocido posteriormente? Y le dijo a Vance, y usted dice, usted nunca visitó Ucrania, como diciendo, usted no puede hablar de Ucrania porque no conoce Ucrania, ¿no? Claro, y además le dice, ustedes, claro, dice, ustedes son unos vivos porque ustedes están acá separados por 2 océanos, eso le dice Zelensky, no, con otras palabras un poquito más finas, ¿no? Pero yo sé cómo van a reaccionar los norteamericanos, dice, la cosa va a ser distinta. Entonces, ahí Trump y Vance lo paran en seco y le dicen, vos acá no podés negociar nada, porque vos así solo perdés la guerra. Entonces, esto lo que estás diciendo es una ofensa a la administración norteamericana. Por eso fue una reunión para cortarla fue tremenda. En público con todos los periodistas. Por eso fue chocante además, porque fue decirle, bueno, cuántas cosas a Estados Unidos en medio de una conferencia de prensa. Si hubiera sido una reunión privada, bueno, nadie se entera, o qué sé yo, algunos se enteran. Bueno, entonces, claro, Trump y Vance se pusieron, ¿no? Digamos que fue se convirtió en una reunión hostil, ¿no? Una reunión hostil, en que Estados Unidos le decía a Zelensky, vos no has agradecido la ayuda militar. Parece que Estados Unidos, según los cálculos de algunos, contribuyó con $200.000 millones a Ucrania. El resto lo puso, con Biden, lo puso Europa. Claro, dice, en realidad, ¿qué es lo que consideró Ucrania? Que eso era un regalo de Estados Unidos, pero los regalos no existen, chicas, en ningún lugar del mundo. Vos ayudas a alguien, salvo que seas hermanita de la caridad o que... Bueno, pero esa fortuna que vino de los impuestos norteamericanos, lo que le decía, la propuesta de Estados Unidos era, bueno, nosotros te ayudamos a cambio de este acuerdo de explotación, que va a explotar el Estado norteamericano, no va a explotar BlackRock, porque BlackRock ya estaba hablando de acuerdos en Ucrania. BlackRock es muy, muy rápido, ¿no? No sé si lo conocen BlackRock, pero bueno. Bueno, entonces, ¿cómo siguió esto? A lo que yo iba es que el relato único. ¿Cuál es el relato único en esta reunión? Bueno, los medios de todo el mundo nos han querido hacer creer durante mucho tiempo que Ucrania tenía chances de ganar la guerra, ganarle a Rusia. No sé si lo oyeron, yo lo leí personalmente en alguna que otra ocasión, he leído que a Ucrania le iba bien y que quizás, ¿no? Es como nosotros con las Malvinas, Tal cual, como las Malvinas. A Rusia, chicas, no le ganó Napoleón, no le ganó Hitler. Ucrania, para que nos ubiquemos... Es así, además. Además de eso, tiene una economía que es más chica que la de Perú. Es decir, tenía, al principio, 200.000 combatientes. Rusia tiene 850.000 combatientes. Además del equipo militar, que es una desproporción inmensa entre lo que tiene Rusia y lo que tiene Ucrania. Entonces, ese es un relato que nos han entusiasmado con la idea de que por ahí Ucrania puede ganar la guerra. Ucrania no va a ganar nunca la guerra a Rusia. Es más, si Estados Unidos le retira su apoyo, como le retiró ahora, ustedes no sé si leyeron que en Kursk, que es una ciudad ucraniana, los rusos están acabando con todo. Es impresionante cómo han avanzado porque se les cortó la ayuda de Norteamérica. Bueno, después otro relato que nos han hecho creer. Nos han hecho creer que si gana Rusia es un peligro para la democracia y para la libertad de Occidente. Miren, yo leía la vez pasada, Europa, lamentablemente, Europa está decadente, está en decadencia, uno lo ve. Antes, por ejemplo, hace unos años atrás, el Producto Bruto de Europa representaba el 20% del total del mundo. Ahora representa apenas el 15%, pero ya está bajando al 10%. Porque a Europa lo que le han matado son las regulaciones. Las regulaciones hacen de Europa una economía burocrática, una economía cara, porque todo es, por supuesto, como acá, ¿no? La ventanilla acá pagas tanto, en la otra ventanilla pagas tanto. Y además con el tema del cambio climático y todo eso, hay industrias que se van a morir.
o que pretenden al menos que mueran, vamos a ver qué pasa, pero... Eso iba a decir, incluso lo del cambio climático, hay wok de por medio, porque un poco es el cambio y otro poco te la cambio. Sí. Y además, eso por un lado. Además, Europa en este momento está llena de musulmanes, es decir, Europa está siendo fragmentada, está perdiendo identidad propia, y ¿cuál es el sentido? Es decir, si Rusia se quisiera apropiar de Europa, ahí sí que sabría que una tercera guerra mundial está ya seguro, pues Estados Unidos no se mantendría ajena a eso. Es decir que Rusia, ¿qué es lo que quiere Rusia? Ahora lo vamos a ver, pero no es invadir Occidente, ni invadir Europa, ni apropiarse de Europa, es otra cosa lo que está pretendiendo. Porque uno dice, entonces, ¿por qué se inició esta guerra? Y es importante conocer la historia de por qué se inició esta guerra. Y aquí hay que defender la verdad. Y lo que decía antes, explicar no es justificar, ¿no? ¿Qué pasó con la disolución de la URSS? ¿Se acuerdan que en la década del 80, Gorbachov, que era entonces el presidente de la Unión Soviética, viendo que la URSS ya no daba para más, que ya iba a haber... La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas llegó a su fin. Sí, iba a llegar. Entonces, bueno, ¿qué pasó? En el año 89 cayó el muro de Berlín, en el año 91 queda Rusia sola, ¿no? Y volviendo atrás, en el año 49, esto es importante aclararlo, se había constituido la OTAN, Para contrarrestar y desbalancear un poco la OTAN, se había creado en la URSS el Pacto de Varsovia, que era como la fuerza, digamos, que se resistía a la OTAN. Claro, cuando cae la URSS, cae el Pacto de Varsovia. Entonces, Gorbachov acepta la disolución de la URSS, pero pone ciertas condiciones. Una de las condiciones que pone es que no se va a incorporar ningún otro país europeo a la OTAN. Que queda así como están, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que pensar lo siguiente. Rusia tiene frontera con 14 países, 22.000 kilómetros cuadrados de tierras fronterizas. Si no es una pavada. No, claro. No es tan fácil de... Bueno. ¿Y qué pasó? Bueno, típico. Bill Clinton, en el año 94, viola ese compromiso e incorpora a Polonia, Hungría y a la República Checa a OTAN. Sí. Y después, en el año 2008, Estados Unidos dice que quiere incorporar Ucrania y Georgia. Entonces, en el año 2009, Rusia dijo, acá, basta, señores, ocupa Georgia, en 2 minutos la incorpora y Georgia no forma parte de la OTAN. Entonces, ¿qué es lo que quiere Rusia? Bueno, ¿por qué causa no quiere que se incorporen más países? La razón por la cual Rusia no quiere que se incorporen más países a la OTAN es por lo siguiente. Rusia no quiere misiles apuntando a su país. Todos los países que se incorporan a la OTAN se instalan misiles. Ustedes recuerdan, en el año 62, la URSS, en ese entonces estaba Nikita Khrushchev, instaló en Cuba misiles apuntando a Estados Unidos. Año 62. Estaba Kennedy entonces. Sí. ¿Qué fue lo que le dijo a Estados Unidos? Muchachos, si no retiran los misiles hay guerra mundial. Rusia, URSS, violín en bolsa, se fue. Entonces, lo único que pretende Rusia, por lo menos hasta donde sabemos, eso es lo que es, hasta donde sabemos, es la protección, es la seguridad de ellos. Seguridad porque de sus fronteras. Más allá de la opinión que uno tenga de Rusia, a nadie le gusta Rusia. Es decir, piensen que Rusia acá está metido con el régimen de Nicaragua, con Venezuela, con Bolivia. Por eso yo les creo de la mitad a la cuarta parte a los rusos. Sí. Que me disculpen, pero es así. Pero hay que... una profesora en el colegio, de la mitad a la cuarta parte. Tiene amigos no recomendables o va propiciando ese tipo de régimen. Entonces, eso desde ya hay un montón de cosas que uno podría decir de Rusia, pero uno hasta donde entiende es si el compromiso firmado por Reagan y por Bush con Rusia fue que ningún otro país de Europa se iba a incorporar a la OTAN, firmado y acordado, bueno, ningún otro país. ¿Quién rompe el acuerdo? Rompe Rusia. María Marta, te quedaste con algo para... Claro, porque decís que no se podían incorporar por los misiles.
No, porque por tema de seguridad, exterior. porque Rusia se siente, como tiene una frontera tan amplia, no quiere que ningún país que esté cerca de sus fronteras... Pobrecito, porque es tan chiquito y tan débil. No le creo, no le creo. Bueno, es que no soy profesora, no tengo ninguno de todos los títulos de ustedes. Imagínense que estoy en el lado opuesto. Sos la común, la ciudadana común, claro, que piensa. soy Doña Rosa. Pero y Doña Rosa no les cree porque tengo 73 años de ver montones y de mentiras rusas. Uno ya está curado de espanto, pero bueno, en algún momento pienso que es lo que decíamos hoy. No podemos cerrarnos a un discurso único. Claro, hay que ver también la otra parte. Estamos viendo el punto de vista ruso. Ajá. Sí. ¿No? Uno después. Ahora, ¿por qué invade Rusia entonces? ¿Por qué invade? Para que no. Claro, porque ya te dije que en el 2008 Estados Unidos propuso que Ucrania y Georgia pertenecieran a la OTAN. Y además, en Ucrania hubo de todo. Hubo un presidente prosoviético que, según testimonios que parece que hay que creerles, la CIA intervino para derrocarlo y poner uno pro Europa, pro Occidente. Sí. Es más, piensen que Zelensky, chicas, también es un actor y no tiene... De otro lado, es claro, está fuera y bueno, porque yo pienso también que si hubiera sido, por más que sea una cultura diferente, que uno diga, bueno, por ahí esas situaciones se dan porque las culturas son muy distintas y las costumbres y lo que sea, pero un presidente de una nación sabe que a una reunión importante se va vestido de otra manera. Es mi manera de pensar, no sé. Aunque yo sé, ahora, viste, está toda esa tendencia un poco progre de nivelar, de igualar, todos somos iguales. Fíjate, cuando va, Bukele tiene su uniformito y va así, le importa tres y no importa con quién va. Bueno, pero va impecable. Lo que quieras, es decir, vos podés ir impecable de muchas formas. Te quiero decir que cada uno de los presidentes de los diferentes países tienen, sobre todo esos que se dicen, uno muy de tal forma, el otro muy de tal otra. Entonces cada uno se pone su uniforme. Sí, bueno. Como quiere, ¿no? ¿Vos te acordás que cuando asumió Milei, ese 10 de diciembre, que hacía un calor terrible? ¿Cómo estaba vestido Zelensky? De militar con un suéter. Claro. Se debe haber derretido. Muerto de calor. Por eso. Muerto de calor. Sí, con el suéter ese que Lo que uno tiene también que considerar que Zelensky, por otro lado, claro, a él se le complica acordar la paz. La verdad que se le complica, porque una de las condiciones que seguramente va a poner Rusia, porque como decir Rusia no perdona, es la dimisión de Zelensky. Y Zelensky tiene otro problemita, que el año pasado era un año de elecciones, no llamó elecciones. Claro. Y además hay otra cosa que me olvidé de comentarles. A la semana de empezar la guerra, hubo una reunión en la que Rusia propuso a Ucrania retirarse a cambio de que Ucrania se declarara neutral militarmente, ¿no? Y no quieren ingresar a la OTAN. Y Biden no quiso. Biden no quiso. Entonces, ojo porque tiene sus... Y entonces tiene mucho más mezcla. Ahora mucho más mezcla y hay mucha corrupción aparte. Por eso, porque mucho más mezcla. Ustedes piensen que de esos 200.000 millones de dólares que Estados Unidos le giró supuesta a Ucrania, Zelensky dice, no, 200 millones nunca nos llegaron. Tragada en el camino. Gente que se apropió, ¿no? Por eso, qué difícil es creer, y tanto para un lado como para el otro, porque ¿por qué te tengo que creer a vos que me decís que empezaron a tirar las piedras estos y no puedo creer que no fue del otro lado, ¿me entendés? Cada uno mira desde dónde salió la piedra y yo ¿a quién le creo? ¿Cómo puedo creer? Yo lo que digo, Araceli, más allá de todas las miradas que podríamos tener sobre estos hechos, la guerra tiene que terminar y la guerra, si se involucran los países europeos mandando
armas. No solamente el problema es combatientes. Se arma la Tercera Guerra Mundial. Entonces hay que terminar con la guerra. Sí, eso sí. ¿Viste? ¿Y cuál pensás vos que es el plan de Trump para terminar con la guerra? ¿Es un tema comercial simplemente? ¿Cómo hace Trump para cumplir lo que prometió? Que se iba a acabar esta guerra. Y para mí le va a ceder mucho a Rusia. Para mí Trump le va a ceder mucho a Rusia. Si Trump, el problema que tiene es China. Ese sí es su problema. Rusia, pero viste cómo son, uno dice, las relaciones internacionales son tan hipócritas aparte. Porque hoy te ayudo, sos mi amigo, viste, el año que viene sos mi enemigo, entonces te armo la guerra porque sos mi... Es decir, y hay muchas cosas que nosotros que somos ciudadanos comunes, aparte tan alejados, porque otra cosa, viste. ¿Qué sé yo que pasa en Rusia, viste? Bueno, lo ve allá, si fuéramos más o menos, no sé, a Europa por lo menos, pero desde acá estamos como... Sí. Lo que yo estaba pensando, todo eso, vos, ¿de dónde lo sacás? ¿Dónde lees? ¿Dónde...? Yo leo lo leo mucho a Agustín Laje, después a Muñoz Iturralde, que es otro también persona que trabaja, que tiene YouTube. Y me meto en noticias que no sean, viste, algunas cadenas que yo ya sé que, viste, algunas son muy evidentes, que tiran a la izquierda, que son... bueno, y después, qué sé yo, trato después de pensar si lo que me dicen es tal cual, porque tampoco uno lo tiene a Laje como San Laje, si puede tener errores. Puede equivocarse y tener una visión diferente. Puede tener, claro. Bueno... ¿No se está? ¿O sí, ya está. No, porque recién vos cuando hablabas, y yo decía, primero hablamos de la comunicación acá, que cómo nos peleamos entre familias con la cuestión de la política. Después hablamos de una historia linda, ¿no? De estas buenas historias, de esta social, o no me sale la palabra, de solidaridad. Y ahora decía, te escuchaba hablar de Europa, de Estados Unidos, de Rusia, de Ucrania. Digo, ¿y qué tiene que ver? Pero nos hace mucho un poco el ampliar el horizonte y ver que todo tiene que ver, como que todo tiene que ver con todo también. Para mí es muy importante esa definición, que los países se guían por intereses. Sí. No pensemos en ningún país que es la Madre Teresa. Claro. Si Estados Unidos, por ejemplo, tiene una gran ventaja, porque tiene al norte Canadá, que forma parte de la OTAN. Al sur, México, que México no puede dispararle en un cartucho. Los dos, a los costados, los dos océanos. Nunca fue invadida. El continente europeo es mucho más complicado. Los europeos tiemblan. Imagínate que haya una guerra en su continente. Claro, y por otro lado, pienso que es entre comillas, re fácil a Trump decir, bueno, ¿sabes qué? Hagamos la paz, que es lo que queremos todos, eso lo queremos todo el mundo, pero entonces para dar la paz te doy Ucrania, claro, si total no es de él. Él dice, y voy a agarrarme Canadá, y voy a agarrarme México, y mientras tanto te voy a vos Ucrania, total, ¿qué me importa? Ucrania está allá lejos, por eso lo han hecho siempre, en Yalta también repartieron el mundo, le dijeron, mira, esto para este lado, este para este, y no les importó nada. Ni la India igual. Nada, ni costumbre, ni cultura igual. Lo que pasa es que el tema de Ucrania es que además hay muchas poblaciones que son enteramente rusas. Claro. Entonces los ciudadanos quieren seguir siendo rusos, no ser ucranianos. Pero hay muchos ucranianos que han sido de miles de años. Claro, hay ucranianos de miles de años, exactamente. Porque igual que rusos, también hay de los otros. No va a ser. Lo que pasa es que son conflictos políticos entre estas cabezas políticas. Pero yo estoy segura que el pueblo ucraniano y el pueblo ruso no quieren saber más nada de estas peleas, de estas muertes, masacres, destrucción. Y viste cuando Rusia, por ejemplo, incorporó Crimea, que Crimea era de Ucrania, ese es ¿por qué incorporó? Bueno, porque en Crimea está el único puerto naval que tiene Rusia sobre el Mediterráneo. Claro. Y además vivían muchos rusos. Y además vivían muchos rusos. Esa era la excusa. Y que hicieron un referéndum que no, qué sé yo, si será cierto, ¿viste? Donde dicen que... Bueno, te esperamos con otro tema el mes próximo. Por supuesto, no sé por dónde va a andar. No sé, lo tengo que pensar. Bueno, si no, tráete un libro, el libro que por hayas supuesto. leído.